Habían pasado 400 años de esclavitud terribles. La historia había sido de verdad lamentable para Israel y terminaron en medio de una esclavitud que duró 4 siglos. Después de esos 400 años, Dios levantó a Moisés y le encargó sacar a su pueblo de Egipto. Ese pueblo estaba contaminado con Egipto y Dios tenía que sacarlo, no solo al pueblo, sacarlo de Egipto, sino sacar a Egipto del corazón del pueblo. Así que era una labor que solo Dios lo podía hacer. Y fue por esto que al salir de Egipto tuvieron que recorrer el desierto, vagar por el desierto 40 años. Y sabe, en cierta medida, ¿para qué Dios los mandó a vagar por el desierto 40 años? ¡Qué tristeza! Hasta que se muriera toda esa generación que había salido de allá. Una generación hizo que otra se viera atrasada en el cumplimiento de las promesas. Uno a veces cree que Dios se contradice en lo que hace. Los saca de Egipto, pero los lleva al desierto hasta que se mueran los que salieron de allá. ¿Será Dios el culpable de todo ese gran infortunio? ¿O fue esa generación la que con su actitud no dejó que Dios actuara como Él siempre sabe actuar? Esa generación, esa congregación, ese pueblo gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. No estaban viendo la mano de Dios a su favor. No entendieron que Dios tenía para ellos una hermosa tierra prometida. Y lo único que hicieron fue quejarse contra Moisés y contra Aarón y dudar de lo que Dios quería hacer con ellos. Creer que iban a ir a morir a espada y que sus mujeres y sus hijos iban a ser por presa de las fieras. Y más bien dijeron: devolvámonos, designemos un capitán y devolvámonos a Egipto, porque aunque allá seamos esclavos, no obstante allá todo lo tenemos. Sin embargo, entre todos ellos habían 2 varones que pensaban diferente: Caleb y Josué. Ellos veían las cosas de otra manera. Ellos entendían que Dios cumpliría las promesas y que los llevaría en victoria. Estaban por entrar a la tierra. Enviaron a los espías y en vez de atender a las promesas de Dios, se dejaron intimidar, y eso los llevó a maldecir a sus hijos. Esa manera de quejarse contra Dios, esa manera de desobedecer a Dios, se convirtió en maldición para los hijos. Oyó Dios la voz de sus palabras y se enojó. Y juró y dijo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Y de todos ellos solo exceptuó a Caleb y a Josué, y a ellos sí los permitiría entrar a disfrutar de la tierra hermosa. Y a los niños, de los cuales sus padres habían dicho que iban a ser presa, a esos niños sí los iba a entrar a la tierra prometida. Así que cuando pasaron los 40 años, esa nueva generación es introducida en la tierra.
todos los que hablaron mal de Dios, los que no le creyeron a Dios, los que anhelaron volver a Egipto, todos terminaron muertos en el desierto. Pero antes, Moisés había hecho una recapitulación de la ley y de las promesas de Dios para que esa nueva generación supiera cuál sería su destino. Se abría un nuevo horizonte. Unos niños ahora tenían que cruzar el Jordán. Ese pueblo cruza el río y se produce un hecho sumamente importante en la historia de Israel. Como dije, Dios tuvo que sacar el oprobio de Egipto. Dios tuvo que descontaminar el corazón de toda esa nueva generación para que no cometieran el mismo error de sus padres. Aquí viene algo que también ya empieza a preocupar. Los que estuvieron en el desierto vieron muchas obras que Dios había hecho, pero no dieron crédito a las palabras de Dios. Y ahora, estos niños que cruzan el Jordán son niños que no tienen una conciencia clara de quién es Dios ni de lo que Dios hace. Así que ahí también venía un riesgo enorme, porque eran niños que no habían conocido a Dios ni sabían lo que Dios es capaz de hacer. Lo primero que tuvo que hacer Josué fue circuncidar la segunda vez a esos muchachos. Cuenta el texto sagrado que Josué mandó a afilar unos cuchillos y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esa situación de entrada mostraba lo que tenía que pasar con esos niños ahora. Con esos niños había que hacer un trabajo especialísimo. El único problema era que sus padres ya no estaban. Sus padres quedaron todos en el desierto. Así que a Josué se le avecinó una tarea inmensa. Y lo peor de todo fue que él no entendió lo que tenía que hacer. Y ese fue el gran error de Josué. Josué entendió que Dios le daba una tierra prometida y lo convirtió en un gran guerrero. Como guerrero no tiene ninguna discusión. Excelente guerrero. Todo lo que él pisaba, donde ponía la planta de sus pies, era de ellos. Se convirtió en el gran adalid del pueblo, en el gran líder, el hombre de guerra. Y alguien dirá, a eso fue a lo que lo mandó Dios. Porque el ministerio de Moisés fue el éxodo, sacar al pueblo. Pero el ministerio de Josué fue conquistar la tierra. Entre otras cosas, hermano, y aquí hay una lección para aprender. Dios a uno sí le da muchísimas cosas, pero hay que trabajar por ellas. Dios le dio a Josué una tierra hermosísima, pero tuvo que conquistarla. Aquí hay sabiduría. Las cosas que Dios nos da son perfectas, pero hay que trabajar por ellas. No creas que Dios todo te lo entrega en la mano. Hay que hacer la obra. Dios quiere que tú intervengas para que todo se haga de acuerdo a lo que Dios quiera y al beneficio que tú necesitas. Solo que el error de Josué consistió en un detalle que después tuvo que pagar el pueblo unas consecuencias carísimas. Escucha en qué consistió el error de Josué.
se dedicó tanto a pelear, se dedicó tanto a la batalla, se dedicó tanto a conquistar la tierra, que se le olvidaron los muchachos. Se le olvidó la nueva generación. Se le olvidó que esos muchachos niños con los que él cruzó el Jordán eran muchachos incircuncisos, que no habían conocido a Dios ni las obras que Dios hacía. No sabía, no entendía la magnitud del problema en el que se iba a meter Josué y el pueblo entero. Él creyó que con echar a todos los cananeos de la tierra había cumplido la misión, y no fue así. Era más grande lo que tenía que hacer con sus hijos que lo que tenía que hacer con los enemigos. Y se dedicó a pelear y se le olvidaron los hijos. Es el más craso error jamás cometido por un líder alguno. Él tal vez creyó que con circuncidarlos ya era suficiente. No era suficiente. Había que hacer con ellos un trabajo de discipulado enorme. Ellos tenían que haberse concentrado en esos niños para levantarlos en el temor de Dios, y no lo hicieron. Y allí es donde vienen las funestas consecuencias. Ese periodo de decadencia terrible de Israel, de oscuridad, de penumbras, de tristeza, de soledad y de muerte, empezó justamente con un hombre líder que se le olvidó esa nueva generación, que creyó que porque todo estaba ahí a la mano, que porque era una tierra hermosa con unos frutos espectaculares, que era tierra que fluía leche y miel, que con eso era suficiente. No era suficiente. Había que dedicarle tiempo a las familias, había que dedicarle tiempo a los niños, había que levantar esa generación en el temor de Dios, y no lo hizo. Y vamos a ver qué pasó. Primero que todo, habrá que decir que el principal responsable de esa ruina espiritual de Israel, de las más grandes que tuvo Israel en todas las épocas, se llamó Josué. Fue él. ¿Quién más? Si él era el líder de Israel, él tenía que haber previsto lo que había de pasar con esos muchachos, y no lo previó. Así que Josué, al final de todo, perdió la visión. Hay algunos que usan ese pasaje de Josué 24:15, cuando dice: yo y mi casa, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río. Y termina diciendo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lindo esa palabra, ¿verdad? Pues yo siempre lo he dicho, a mí esa frase no me gusta, porque la veo desde otro ángulo. Porque la veo es de un líder derrotado, de un líder que está a punto de morirse, un líder que se siente fracasado porque ve una generación empobrecida, envilecida por el pecado, la idolatría, la maldad, gente que no conoce a Dios. ¿Y sabe qué es lo que él dice? Para traducirlo: hagan lo que ustedes quieran, yo y mi casa le vamos a servir a Dios, ustedes sabrán si se pierden. ¿Usted le parece, hermano, que esa es una palabra muy bonita? Eso de bonito no tiene nada. Cuando uno a sus hijos les dice eso, es porque ya perdió la esperanza. Ustedes sabrán si se pierden, pero yo les he dado ejemplo. Esa no es una palabra como para uno sentirse pleno. No son unas palabras de despedida, de alegría. Yo me voy a atrever a decir algo. Yo creo que Josué se murió triste. Porque aunque lo tuvo todo, aunque logró poseer la tierra, aunque logró conquistarla, aunque ganó cantidades de batallas, pero perdió la más importante:
no atendió a la nueva generación que se levantaba. Y esas consecuencias se pagaron. Estaban en una tierra maravillosa que fluía leche y miel, pero los corazones de esa generación perdidos para con Dios. ¿No va como pareciéndose un poquitito a lo que nos está pasando en estos últimos tiempos? ¿No va usted como cayendo en la nota de qué es lo que quiero yo transmitir hoy? ¿No será que a nosotros también nos asalta ese riesgo enorme de que tengamos hoy 4.700 casi iglesias en el país? Prosperidad económica, gente especial en las iglesias, hermosos templos, que hayamos conquistado Colombia, que tengamos misioneros en 40 países. Sí, hemos conquistado, pero la pregunta es: ¿y qué clase, cuál es la condición de nuestros muchachos de esta nueva generación? Esa es la pregunta que yo quiero dejarles a ustedes. Que no nos pase lo mismo que le pasó a Israel. Todo lo tuvieron, pero su vida con Dios era un desastre. Empezando porque la ley era clara: ustedes van a posesionarse de esas tierras, pero tienen que arrojar a los enemigos en su totalidad. Ubíquense aquí por tribus: aquí la tribu de Gad, aquí la de Neftalí, la de Aser, la de Judá, la de Benjamín, todas las tribus aquí. Pero tienen que sacar a todos los enemigos, no dejen a nadie. En otras palabras, consérvense puros, no se mezclen. Pero ellos no arrojaron a los enemigos en su totalidad. Dice que a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y se quedó el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Y tampoco arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, y fue tributario. Pero la orden era contundente: tenían que echarlos, y no lo hicieron. Ni Zabulón lo hizo, ni lo hizo Aser, ni lo hizo ninguno de ellos prácticamente. Y los amorreos se quedaron, y los heteos se quedaron, y dejaron todos esos pueblos malos en su territorio. ¿Y saben qué se le convirtieron? Como en tumores. Como cuando un tumor canceroso se aferra a un organismo y no se suelta de ahí, y hay que tenerlo ahí hasta lo último. Eso le pasó a estos muchachos. No le obedecieron a Dios y se quedaron contaminados con lo que el mundo les ofrecía. Aquí también hay sabiduría, y ese es nuestro gran reto y nuestro gran desafío para nuestras familias de hoy. Hoy tenemos en las iglesias excelentes hombres y excelentes mujeres, padres y madres de verdad maravillosos. Pero ¿cómo nos está preocupando nuestra juventud de hoy? Nuestros muchachos que se están levantando en la escuela dominical, ¿qué va a pasar con ellos en un tiempo? ¿Qué sucederá de aquí a unos años? Porque es posible que tú y yo, que hoy estamos ya mayores, nosotros sí hemos visto las obras de Dios, cómo Dios se ha movido, cómo Dios ha actuado. Hemos tenido experiencias personales con Dios nosotros. Pero ¿y nuestros hijos qué? Nuestros hijos, ¿qué va a pasar con esos hijos? Ellos tendrán que echar de sus vidas todo lo que los contamina. Y de una vez voy a decir hoy algo lapidario y triste: si no lo hacen, si nuestros hijos no echan de sus vidas todo lo malo que estorba, esas malas costumbres, esos malos hábitos, esas malas asociaciones, esa influencia del mundo, se les convertirá en azotes por el resto de sus días. Que eso fue lo que realmente
le pasó a esa generación que cruzó el Jordán. Es bueno que hagamos la tarea completa. Es bueno que cumplamos todo el mandato. Josué solo hizo la mitad y es reconocido como el gran conquistador de Israel. Pero lo que hizo al olvidarse de sus muchachos borra completamente, diría yo, todo lo bueno que hizo. Eso de decir no me importa lo que ustedes hagan, si siguen a Dios o no, no me interesa, pero yo sí lo voy a hacer. Me parece que Josué no ministró a la nueva generación, ni él ni sus padres, y esto trajo grandes problemas. Por eso la pregunta de esta noche es: ¿dónde están los líderes? ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los levitas? ¿Dónde están los padres que no guiaron a sus hijos en la ley de Dios? Y por eso es que esa expresión nos causa tristeza. Se levantó después aquella generación que fue reunida a sus padres, y luego de ellos vino la otra generación que no conocía a Dios ni la obra que Él había hecho por Israel. Y es lo peor que le puede pasar a un pueblo. Es lo peor que le puede pasar a una iglesia. Es lo peor que le puede pasar a una familia. No hay mal más grande que ese: tener una familia en donde no se conoce a Dios, tener una iglesia en donde no se conoce a Dios, tener un pueblo que no conoce a Dios. Es lo peor que nos puede pasar. Por eso fue que algún día, por boca de Ezequiel el profeta, Dios dijo: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por eso, hermano querido, nosotros también hoy somos responsables de las nuevas generaciones que se están levantando en la iglesia. Tú y yo somos responsables de nuestros propios hijos, los que estamos trayendo a la iglesia. Nuestros niños que vienen a la escuela dominical son nuestra responsabilidad, porque aquí resuenan todavía las palabras de Dios por boca del profeta Oseas. Él a Israel un día le dijo: caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Y aquella frase que le hemos repetido muchas veces: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a tu grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Hermano, qué duro escuchar a Dios hablar así. ¿Por qué Dios habla de esa manera? ¿Se le acabó su misericordia? No, no se le ha acabado su misericordia, sino que para que Dios obre tienen que haber dos voluntades: su voluntad, que es indiscutible, pero también la voluntad del hombre que recibe su favor. Él es el que da y tú eres quien recibe, y para que esto funcione tiene que querer Él y tú también desearlo, porque eso fue lo que no le pudo pasar a Israel. Dios extendió la mano y hubo un pueblo que no la alargó para recibir lo que Dios le estaba dando. Como consecuencia de ello, ese pueblo perdió su identidad. Escúchalo, hermano. Escucha por favor esa frase, para que no se haga en realidad eso en tu casa, en tu familia, ni en la iglesia.
ese pueblo perdió su identidad. Su mentalidad clara como nación prácticamente desapareció, se desvió el pueblo y fue contaminado. Yo quiero hacer un recuento un poco breve citando unos textos bíblicos para que quede el registro, hermano, visual, para que lo veas en la palabra y sepas que si nuestros hijos no hacen lo que Dios quiere, les pasará idéntico a lo que le pasó a esa generación. Y por eso estamos aquí, y por eso tú hoy no te quedaste descansando en tu casa y te viniste a oír la palabra. Ojalá que esta palabra se te quede metida en el corazón y actúes como tiene que ser, para que esa generación que está levantándose en la iglesia se convierta en una generación bendecida, prosperada y en victoria. ¡Aleluya! Una generación alejada de Dios. Jueces capítulo 2, el verso 11. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Verso 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. La pregunta de esta noche es: si mis hijos no adoran al Dios del cielo, ¿a quién estarán adorando? Si mis hijos no se acercan al Dios de sus padres, ¿qué pasará en sus vidas? Les espera un futuro muy incierto. Esa generación alejada de Dios terminó empobrecida y robada por el enemigo. Y en la medida que leamos estos pasajes, desplacémonos ya no tanto allá o fijémonos en la antigüedad, sino ahora, el aquí y el ahora nuestro. Pensemos en los nuestros ya, porque ya lo de Israel es historia, pero lo nuestro todavía es manejable, porque el presente todavía está en nuestras manos y el futuro depende de lo que hagas tú hoy con tus hijos. Así que esto vamos a leerlo y aplicarlo a nuestras vidas hoy. Versículo 14 muestra una generación empobrecida y robada por el enemigo. Dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó. Escuche esa palabra: los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y escuche esta otra tristeza: y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Era una generación empobrecida y robada por el enemigo. El verso 15 muestra una generación derrotada por donde quiera que salían. Mire eso, hermano, léalo por favor y póngase la mano en el corazón y diga: Señor, que no le pase eso a mis hijos nunca. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, no a favor de ellos, contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Hermano, uno lee esto y no le queda sino arrodillarse y decirle: Señor, por favor, que no se repita esta historia, que no se repita con nuestros muchachos, que nunca les pase a ellos. Esa generación que se levantó después de Josué fue una generación oprimida y afligida.
el capítulo 4 de los Jueces, y desde el verso 3 dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Hermano, eso era un desastre, era una vida triste. Ahora el capítulo 10 y el verso 6. Pero los hijos de Israel, después que Dios los libraba, mire hermano el círculo vicioso, Dios se compadecía de ellos al ver su aflicción, los libraba, pero mire lo que pasaba. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Yo felicito a los padres que desde temprano encaminan a sus hijos para servirle a Dios. Qué bueno que eso suceda. El versículo 7 dice: y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. ¿De qué les servía a ellos estar en medio de una tierra hermosa, fructífera, frondosos árboles, frutas maravillosas, pero oprimidos por el enemigo? ¿De qué les sirve a nuestros hijos hoy tener todas las comodidades, tenerlo todo, estar en las mejores universidades, tener un futuro económicamente asegurado, pero están oprimidos por un mundo que los asedia, que no les permite servir a Dios? Esa generación de Israel fue una generación ingrata, porque no apreciaba las bondades de Dios. Dice Jueces 8 y el verso 34: y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Y escuche esa ingratitud: ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Esa fue esa generación ingrata, porque no estimaba a quienes le servían, porque no valoraba a quienes hacían algo por ellos. Se convirtió más bien en una generación libertina. El capítulo 17 de los Jueces y el verso 6 dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Oiga, curioso, y esa misma frase volvió a repetirse al final del libro, en el capítulo 21 y el verso 25. Mire que es calcada, es la misma. Mire: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Se convirtió eso en un pueblo anárquico. La anarquía, el desorden, el cada quien hace lo que se le venga en gana. Eso trajo, hermano, como consecuencia una vida de tiempo atrás, con un hombre que se dedicó a hacer la guerra y se le olvidó enseñarle a sus muchachos a conocer a Dios. Hoy no nos puede pasar eso. Yo me estoy preguntando: ¿a qué nos estamos dedicando nosotros hoy en nuestros hogares?
¿Cuál es la conquista en la que estamos empeñados? ¿Cuál es la empresa en la que nos hemos metido? Estamos tan ocupados en tantas cosas. ¿Qué estamos haciendo por nuestros niños que se están levantando hoy? ¿Qué está pasando en la iglesia? Nos estamos dedicando quizá a hacer excelentes programas, eventos maravillosos, a pasar tiempos agradables, y es posible que tú, papá y mamá, te vengas para la iglesia y aquí te goces en Dios y aquí te alegras y pasas horas y horas y días enteros metidos aquí en la iglesia. Y tú me dirás, ¿y eso qué tiene de malo, pastor? No, no tiene nada de malo. La pregunta es, ¿y dónde están tus hijos? Tú te estás gozando aquí, tú te gozas aquí, tú vienes al culto, a la fiesta y te la gozas y disfrutas y estás rodeado aquí de tantos amigos y eres parte de comités y trabajas y le sirves a Dios, y yo mismo aquí estoy predicando, y la pregunta para mí hoy es, ¿y dónde están mis hijos? Esa es la pregunta de hoy. ¿Dónde están mis hijos? Dios quiere una generación diferente, bendecida y prosperada. Pero para que ello ocurra, el error de Josué no se puede repetir. Hermano, nos está invadiendo hoy el posmodernismo. Nos está invadiendo hoy la carrera, el afán. Nos está invadiendo ahora, no sé, las ganas de vivir cómodamente, de tenerlo todo. Nos estamos dedicando, yo no sé, a tantas cosas. Nos estamos dedicando a la conquista de nuestras propias vidas porque tenemos que realizarnos. Y eso está muy bien que lo hagas, pero eso es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No puedes dejar a tus hijos atrás. Cuando Israel fue a salir de Egipto, una de las propuestas de Faraón fue: vayan ustedes los padres y dejen los niños aquí. Vayan a ustedes al desierto y adoren y dejen los niños aquí. No, jamás. Eso sí no lo hizo Moisés. Mire, hermano, la diferencia entre un líder y otro. Moisés eso no lo aceptó nunca. Nunca. ¿Cómo se te ocurre que vamos a dejar nuestros niños aquí? No, Señor. Nuestros niños van adelante de nosotros. Aquí no se nos queda ni un ganado, ni una pezuña. Todo se va con nosotros y nuestros hijos tienen que ir adelante. A su nombre, gloria. Pero hoy muchos de nosotros estamos en el mismo error de Josué. Yo voy adelante. Mis hijos sabrán qué van a hacer. Oh, qué frase tan mal compuesta. Nuestros hijos debieran ir adelante. Mételos adelante. Mételos entre los dos. Cuando Noé fue a entrar al arca, ahí no solamente entró él adelante, puso sus hijos y su mujer atrás. Vamos todos, entremos todos en grupo. No pudo haber Noé entrado y dejar a sus hijos afuera. Quédense afuera, muchachos, que luego les abro. No. Entremos todos de una vez. Hoy hay palabra de Dios para esta iglesia preciosa. Dios quiere que aquí se levante una generación diferente, bendecida, prosperada y en victoria. Quiero desearte lo que dice el capítulo 7 de Deuteronomio y el verso 12. Deuteronomio 7, verso 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y escuche qué palabra hermosa. Y te amará. Aleluya. Y te bendecirá. Y te multiplicará.
y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Eso es lo que Dios quiere con nuestra generación hoy. Una generación saciada del bien de Dios. Capítulo 11, verso 14 de Deuteronomio dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, y daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Eso es la promesa que Dios tiene para Israel y que también se aplica para nosotros hoy. Dios quiere una generación santa, una generación escogida. El capítulo 14 y el verso 2 dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios quiere un pueblo alegre. Dios quiere ver que estos muchachos que se levantan en la iglesia se levanten en medio de la alegría, del gozo que produce la presencia de Dios en sus vidas. Capítulo 16, verso 11 habla de una generación alegre en Dios. Dice: y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitara en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Hermano, necesitamos una iglesia alegre, una iglesia en donde se respire el gozo de Jehová, la alegría que Él pone en los corazones. Pero para que ello ocurra, tenemos ya que empezar a trabajar fuerte con nuestras generaciones que apenas están empezando a conocer a Dios. Dios quiere que esta generación que hoy se levanta sea una generación victoriosa, a la que Dios se encargue de derrotar a esos enemigos que los persiguen. El capítulo 28 y el verso 7 dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Necesitamos jóvenes que vivan en victoria, jóvenes que no nos caigan esclavos de la droga ni de la fornicación, jóvenes que vivan dedicados al servicio a Dios, puros, consagrados. Todavía se puede, claro que se puede, tener adolescentes en la iglesia que vivan en santidad. Sí se puede, porque Dios está en medio de nosotros y hay promesa de Dios para nuestras generaciones hoy. A su nombre sea la gloria. Hoy Dios quiere una generación exaltada, una generación puesta en alto. Dice el verso 13 del capítulo 28 de Deuteronomio: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Hoy Dios quiere que tengamos una generación bajo su protección. El capítulo 11 y el verso 11 de Deuteronomio dice: la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, tierra que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, y desde el principio del año hasta el fin. Eso es lo que nosotros queremos para nuestra familia. Eso es lo que nosotros queremos con nuestros hijos. Por eso, hermano,
que vengan tiempos maravillosos para nuestra iglesia, que vengan tiempos preciosos para nuestros niños que se levantan, que nuestros adolescentes se mantengan en la iglesia, que nuestros jóvenes sean muchachos que triunfen en Dios. Eso es lo que más queremos, que nuestras familias estén enriquecidas con estos muchachos que se levantan en el temor de Dios. Qué bueno verlos triunfar, qué bueno verlos en las manos de Dios, y no deberíamos descansar hasta no verlos postrados en el altar, adorando y sirviendo a Dios. Yo quiero ver a mis hijos un día así, porque un día en un altar yo se los presenté a Dios y se los entregué al Dios que me los había dado. Y yo algún día he de darme cuenta que mis hijos terminarán también en el altar, sirviéndole al Dios que los ama y que los quiere bendecir. Yo quisiera que se levantara ya, hermano, esa bendición de Dios sobre nuestra gente joven ahora, y que así como con el profeta Samuel empezó un nuevo periodo de esplendor en Israel, que tuvo su punto más alto con el reinado de David y de Salomón, asimismo nuestra historia contemporánea se surta de excelencia. Hoy necesitamos ver la mano de Dios obrando. Pero aquí, hermano, padre y hermana, madre de familia, vivimos. De ti y de mí depende lo que Dios hará también en medio de nuestros muchachos. Por eso queremos hoy hacer un desafío a esta iglesia. Quiero desafiarte, hermano, en el nombre de Jesús, invitarte a que asumas un reto, a que te pongas en las manos de Dios y a que te concentres en tus hijos. Hazlo ahora que se puede. Tenemos que preparar el camino para las nuevas generaciones. Tenemos que mostrarle el camino a nuestros hijos que vienen detrás. Tenemos que ir pisando la arena para dejarles las huellas, para que ellos sigan adelante. Que el día que tú y yo ya no estemos aquí, esta iglesia se mantenga sólida, fuerte, vigorosa, bendecida y prosperada en victoria y bajo la bendición de Dios. Que sea una generación que conozca a Dios, que tenga intimidad con Dios, una generación que escuche su voz y que haga su voluntad. Hoy Dios quiere una nueva generación, una generación que valore los principios, que empiece a caminar tomada de su mano hacia el plan que Él tiene ya trazado. Que Dios nos deje ver con nuestros ojos tantas maravillas. Que Dios no permita ver la ruina. No, que no haya ruina. Vamos a clamar a Dios, hermano, en esta noche. Yo te voy a invitar a que asumas este reto, este desafío, y que le digamos: Señor, yo no quiero ver esta generación derrotada, perseguida, empobrecida, envilecida. No, yo quiero ver esta generación puesta en tus manos, llena de bendición.